Y el día de hoy veremos análisis gráfico de vectores. Un vector es una representación matemática de una situación física. Se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Si quieres entender más sobre vectores, puedes ver el video ilustrativo. Hoy representaremos un desplazamiento. Lo primero es darle un marco de referencia. En este caso, ese marco de referencia estará determinado por el plano cartesiano. Recordemos que nosotros estos ejes lo podemos interpretar como este, oeste, norte o sur, o guiándonos por los grados, 0 grados, 90 grados, 180 grados también. Vamos a elaborar una escala que nos permita hacer un dibujo proporcional al tamaño del vector. En este caso diremos que 1 centímetro va a ser equivalente a 50 kilómetros, por lo tanto 5 centímetros van a representar los 250 kilómetros en el eje positivo de las Y, en el sentido norte. Ese es nuestro vector A y lo vamos a denominar vector A. Ahora imagina que tenemos un segundo vector B, 175 kilómetros a 210 grados. Esto es en el tercer cuadrante. ¿A cuántos centímetros equivalen 175 kilómetros según la escala que escogimos de que 1 centímetro es igual a 50? Bueno, a 3.5 centímetros. Entonces vamos a calcular esos 210 grados sumando 30 grados a los 180 que tenemos en los primeros dos cuadrantes, y a partir de ahí vamos a medir a partir del origen 3.5 centímetros que representa el vector B, y de esta manera tendríamos a nuestro vector B. El negativo de un vector no basta con tener un signo menos. El negativo de un vector se interpreta como el mismo vector igual en tamaño, es decir, en magnitud, pero con un sentido opuesto. Es decir, si A está hacia el norte y vale 250, su negativo va a valer 250, pero en este caso se va a dirigir hacia el sur. En el análisis vectorial es muy importante calcular los ángulos porque la dirección de los vectores está determinada por estos. Veamos esta situación. Si tenemos una línea recta y atravesamos con una diagonal esta línea, entonces se nos van a formar dos ángulos. A esos ángulos se les llama ángulos opuestos por el vértice. Esto no aplica solo para líneas horizontales, se puede hacer también con líneas verticales. Y aquí tendríamos también otro ángulo mucho mayor que 90, de 140. Entonces el ángulo que está opuesto al vértice también tiene ese mismo valor. También lo podemos hacer cuando tenemos dos líneas. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo que mide 50 grados, por lo tanto el otro también va a medir 50 grados. Para calcular el negativo del vector B, recordemos que es ese mismo vector B, solo que la flechita va a cambiar de dirección. Ahora no va a ir dirigida hacia el tercer cuadrante, sino que va a ir dirigida hacia el primer cuadrante, y ese es el vector menos B con un ángulo de 30. Para calcular las componentes de A, veremos cuál es la proyección de A sobre los ejes. Fíjate que en el eje X no hay nada, por lo tanto es 0, y en AY serían los 250 kilómetros. Si observamos B, el vector B sí tiene una sombra sobre el eje Y, la estamos marcando y a eso se le llama componente en Y, y también tiene una sombra en el eje X, a eso lo llamamos componente en X. Ahora vamos a extraer al vector B en un cuadrante ampliado. Esto es porque a veces hay que extraer los vectores de los ejercicios para poder hacer un análisis más profundo. Entonces en este momento estoy repitiendo el procedimiento para hacer AB, pero en un área mucho más grande. Fíjate que ahorita voy a hacer las componentes. En el caso de esta es la componente BY porque es la que se proyecta a lo largo del eje Y. Y ahora estoy haciendo la componente BX, que es la componente que se proyecta a lo largo del eje X.
se forma un rectángulo del cual puedo sacar dos triángulos. Entonces voy a dejar un momento al vector y me voy a dedicar a analizar su geometría. Este triángulo moderado sale del vector y no quiero que te confundas. Vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Fíjate que lo que estoy escribiendo ahorita se conoce como el teorema de Pitágoras y relaciona la hipotenusa, el lado adyacente y el lado opuesto. Recuerda que este triángulo yo lo saqué de este análisis. Estos valían 30 grados, por lo tanto, este ángulo debe tener un valor de 60 para poder llegar a 90. Como es opuesto al vértice, este tiene un ángulo de 30. Esto es importante porque al momento de aplicar el teorema de Pitágoras, yo necesito saber en base a cuál ángulo estoy trabajando. Voy a considerar el ángulo de 30, pero daría lo mismo si yo tomara el ángulo de 60. Me voy a auxiliar de las funciones trigonométricas que tienen estos valores. Entonces voy a identificar en mi triángulo cuál es la hipotenusa, el lado adyacente y el lado opuesto. B sería la hipotenusa, que es el lado más largo y tiene un valor de 175 kilómetros. El lado opuesto al ángulo de 30 sería BY, porque está opuesto, y el lado adyacente es el que está pegado al ángulo. Entonces seleccionaré una función trigonométrica que contenga al menos una de las variables. En este caso, el lado adyacente se encuentra en el coseno y voy a hacer el despeje. Mando la hipotenusa a multiplicar y luego sustituyo el valor del ángulo para saber cuánto vale el lado adyacente. Si multiplico 175 por el coseno de 30, voy a tener el valor. Recuerda que en la calculadora yo puedo redondear cuando las cantidades me salen muy grandes, utilizando la función norm y luego fix. Le doy número 1 a fix para que solo me redondee una cifra. Ahora voy a obtener el lado opuesto utilizando la función seno y repetiré el proceso. La hipotenusa la mandaré a multiplicar porque está dividiendo, de tal manera que el lado opuesto me queda solo. Y ahora voy a reemplazar. En lugar de la hipotenusa escribo 175 y el seno de 30 y calculo eso, me da 87.5. Hemos obtenido los valores numéricos de cada lado de ese triángulo rectángulo. Sin embargo, no es la única manera de hacerlo. Yo también puedo verificar que este ejercicio esté bueno si lo hago de una forma 2. Si yo utilizo el teorema de Pitágoras y despejo, supongamos que para el lado opuesto, el lado adyacente al cuadrado que está sumando pasaría al otro lado a restar. Y como el lado opuesto está elevado al cuadrado, yo tendría que meter todo dentro de una raíz para calcular el valor numérico del lado opuesto. Si opero matemáticamente en la calculadora, pues voy a obtener un número. Veamos. Fíjate que el valor que he obtenido del lado opuesto es 87.4 y el que obtuve utilizando la fórmula del seno fue 87.5. O sea que la diferencia es muy poca, son prácticamente los mismos números. Entonces yo tengo ahora el valor de B, 175, el valor numérico de Bx y el de By, que era lo que me interesaba obtener. Ya de vuelta al vector, completo con los valores que he encontrado. De un vector yo siempre quiero saber cuánto valen numéricamente sus componentes, tanto su componente en X como su componente en Y. Siempre que haga un ejercicio yo puedo tener algunos de estos datos y quizás se me pide encontrar los otros. Fíjate que la componente en X de Bx va a llevar un signo negativo porque está sobre el eje X negativo, y lo mismo ocurre con la componente en Y, la cual también está sobre menos Y y lleva un signo negativo.
Finalmente, utilizaremos un simulador FED para explicarte algunos puntos importantes. En este caso, yo puedo colocar los vectores donde yo quiera. Puedo quitarle o ponerle la cuadrícula, los ángulos, los valores, la suma. En este momento yo solo me voy a quedar con los ángulos y la cuadrícula, y voy a poner el vector por aquí. Este es un vector A. Entonces fíjate que este vector va a tener una componente en X y una componente en Y. Mira que aparecen sombreadas. Esas componentes van a responder a un ángulo que en este caso es 33.7. Si yo muevo el vector, fíjate que ese ángulo cambia. Ahora está en 135, ahora va a estar en menos 140. Ese menos significa de dónde se está moviendo. Entonces, en este caso, si yo dejo el vector de esta manera, fíjate que arriba yo tengo las componentes. La componente en X es una componente positiva, tiene el valor de 15. Y la componente en Y es una componente positiva, también tiene valor de 10. Fíjate que 15 es más grande que 10, por eso se mira más largo. Si ahora yo pongo 15 en el eje Y, se mira mayor y claro, la componente en X tiene 5, es más chiquita. A eso se le llama la proporcionalidad del dibujo. Si lo paso para el otro lado, fíjate cómo me cambia el signo de la componente en X. Ahora es menos 15, pero la componente en Y se mantiene positiva. ¿Por qué? Porque tiene la dirección del eje Y positivo. Si lo paso hacia abajo, esto cambia. Mira que la componente en X es negativa y la componente en Y también, menos 11 y menos 12. Esto es porque ahí ambos son negativos. Y en este caso, en el cuarto cuadrante, la componente en Y es negativa, pero la componente en X es positiva, porque los vectores y sus componentes cambian el signo dependiendo del cuadrante donde estén. En este caso ya no solo tenemos un vector, tenemos dos vectores, porque normalmente es muy común que representemos más de un vector en un mismo plano cartesiano. Por eso aquí puedo ubicar también un tercer vector B, que yo le puedo dar la ubicación que yo quiera y el programa me ayuda a identificar los valores y las componentes. La suma la veremos más adelante. Ojalá que este tutorial te sirva y que te haya orientado.